buenos días. Vamos a proceder a explicar tres recursos. Uno ya tiene por conclusión. Esta semana ya se aprobaron los guiones de cada uno de los alumnos integrantes de esta materia, pero hay unos recursos que se han ido adicionando para la presentación final del bloque B en Cartoon Comic. En este caso tenemos que pueden utilizar un Kirigami o un Booknote como tipo mostrador para poder exponer sus trabajos del cómic, pero representando una escena que puede estar en el tiraje que ellos están proponiendo o una escena que venga para otro tiraje editorial de este cómic, en los cuales de verdad es muy satisfactorio ver que han sido muy creativos, muy cuidadosos. Ya los personajes han sido aprobados y de ahora vamos a proceder a lo que es explicar un poco más, profundizar un poquito más lo que es el Kirigami y el Booknote. Obviamente también vamos a hablar al final de lo de la importancia del guión, porque hay algunos que creen que un cómic se hace directamente haciendo los diálogos y los dibujos a medida que van ilustrando, y es un proceso un poquito más largo, aunque para algunos es tedioso, es más eficiente. Como siempre, esto está siendo grabado y va a ser publicado a través del canal de YouTube y obvio en la plataforma, tanto en los recursos del docente como en la semana que corresponde la evaluación. Ok, voy a proceder por el más antiguo de los dos porque todo viene de origen asiático. Conseguí, es una página que incluso trabaja para hacer manualidades, pero en cuestión de conceptos y de ejemplos me pareció el más idóneo. Si ven, en la página dice inicialmente origami, porque todo esto son técnicas de corte, doblez, lo mismo que podríamos utilizar tanto para lo que es el cartonaje como para el empaque y el embalaje, para maquetas y modelos. Esto realmente es parte de una presentación. ¿Qué pasa? Ustedes tienen que entregar como si fuesen a entregarle a un cliente, y no lo van a entregar burdo, o sea, no lo van a entregar solamente muy vean y decida, no, vamos a representarlo como que si estuviésemos vendiéndoselo a un cliente real, y por eso están las opciones del Kirigami y el Booknote. En el caso del Kirigami viene de lo que es el origami, que es la ciencia del papel. Para los que no sabían, sí es una ciencia. Entonces de ahí ellos empezaron a usar otras técnicas. De hecho, en la actualidad se está usando mucho en las artes plásticas como en el diseño, porque hay que ser mucho más creativo para poder tener la captación del consumidor, del público target, ¿ok? No como generalmente hacemos que le hacemos la propuesta para el cliente. No, aquí tenemos un error. Generalmente el cliente quiere algo, pero no son las necesidades del cliente, son las necesidades de su consumidor, a qué es lo que quiere llegar. Entonces ahí vamos por lo que es la presentación, muy importante. Vean que igual como les estaba diciendo al inicio, es una técnica de origen japonés, igual que el origami. No necesariamente todo va a Japón, pero es la más antigua entre los países asiáticos, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? Se basa en doblar y cortar papel, en este caso con tijera, pero puede ser con cualquier objeto cortante, para hacer todo tipo de figuras y objetos decorativos, que pueden ser muñecos, copos de nieve, papel, flores y otros diseños. Entre los otros diseños en los que vamos a ver después cuando vayamos a la otra plataforma, los kirigamis que conseguí, porque la están utilizando ahorita para hacer representaciones de escenas de videojuegos, y son planas. Igual, de la misma forma que la otra técnica que yo les voy a explicar, trabaja a través de cajones, porque primero es papel y segundo es para que se vea como si estuviese dentro de la escena del videojuego. Si ven, dice, es similar al origami, ya que tiene una base en común, la posibilidad de cortar. O sea, en este caso, el origami es más de corte signado, más no de corte, no. Es más de doblez y signado, mientras que esta sí es de corte. Sí hay algunas técnicas de dentro del origami que sí corta, pero es muy rara vez, porque ellos tratan de que todo el papel sea usado y que no se quede nada por fuera. En el kirigami va a depender de lo que quieran demostrar. Esto se ha utilizado últimamente, si se han dado cuenta, para hacer flores, para hacer decoraciones, para
antesalas de algún producto, la presentación de un producto, la presentación de una nueva marca, incluso para tarjetas de presentación que aunque son impresas tienen una técnica que es para hacer la representación del producto, deslizantes, cuestiones así. Ok, el kirigami proviene del vocablo japonés kiri, cortar, y gami, papel. Por lo tanto, significa cortar papel, textualmente. A diferencia del origami, que es doblar papel, lo que acabo de explicar arriba. Existen dos tipos de manualidades distintas, pero muy similares. El origami es el arte o la ciencia de doblar papel, porque acoto esto de que es una ciencia porque existe la carrera. No aquí, lamentablemente, pero sí existe la carrera y entonces hay un estudio incluso, ¿ok? Y no estoy hablando de Japón, estoy hablando de otros países en donde ya la tomaron como una carrera muy, muy relevante porque tiene una conceptualización un poquito más profunda con respecto a lo que es el marketing, el diseño, la publicidad. Mientras que el kirigami es el arte de cortar papel, pero obviamente con la presentación del doblaje, porque nada hacemos con puro cortar y no hacer algún tipo de designado. El origami como el kirigami son artes milenarias en los últimos tiempos, sobre todo en el siglo XX, que ha conseguido popularidad mundial bajo estos nombres. El kirigami se utiliza tanto para modelar diseños arquitectónicos como para crear material educativo, como los libros de pop-up. Ahí tenemos tanto kirigami como origami. De hecho, de ahí se sacó la otra técnica, que es el bungo, que voy a explicar después. Aquí habla un poquito de la historia del kirigami, o sea, de determinar en qué tiempo fue creado es un poquito bastante fuerte. Ya eso es algo que teníamos que conseguir como la reseña histórica, que va a ser muy grande, porque estamos hablando de técnicas ancestrales, o sea, algo que utilizaban los japoneses, los asiáticos en general, para como técnicas no de espionaje, pero sí para transmitir mensajes. Eso es como la técnica del, del abanico, el lenguaje del abanico de la mujer y el hombre, que si querían tener un encuentro, si necesitaban hablar o algo, el abanico que utilizaban las mujeres en aquella época daba un lenguaje. De hecho, hay una guía ahorita, ¿no? Tipos de kerigamis artísticos, que son los que nosotros conocemos principalmente, los de corte, los que se utilizaban para las fiestas de cumpleaños. De hecho, México es uno de los que aún hoy trabajan en adornar con esta técnica. También tenemos lo que es el kirigami a nivel educativo, en este caso para evaluar la destreza y las habilidades del niño. Pero también para crearle un nivel de conciencia en el manejo no correcto, pero sí de la mejor manera de las emociones que ellos tienen, porque la están trabajando desde primaria, o sea, no desde primaria, no desde preescolar, que es la etapa más volátil en el niño. A nivel arquitectónico también, de hecho, a nivel arquitectónico también podríamos introducirlo con lo que son las impresoras láser, que dirán, pero si tenemos eso, ¿para qué vamos a utilizar el kirigami y el origami? Primero, porque en la actualidad tener acceso a ese tipo de impresoras son alrededor de $400-600 solamente el equipo, sin contar lo que es los impuestos y todo lo demás. ¿Buena inversión? Sí. Pero igualito nosotros, como yo les he explicado mucho a los estudiantes, nosotros no podemos tener siempre los equipos encima. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos un cliente y nos piden algún tipo de ejemplo, nosotros agarramos las herramientas que tenemos. Por ejemplo, si queremos hacer un boceto y lo que tenemos es un lápiz o un bolígrafo, pero lo que tenemos a mano para plasmar es una servilleta, dibujamos en la servilleta. Pero nos piden un prototipo quizás de una botella para recrear una tendencia. Tenemos papel. Papel lo conseguimos en todos lados, incluso reciclado. Ok, vean que por eso es que se les llama de corte. Obvio, esto es un poquito burdo porque se les ven los cortes mal hechos. En el caso, vean que lo utilizan, como lo estoy diciendo, en los libros pop-up, pero en este caso lo empezaron a usar, introducir la palabra como técnica en las tarjetas de felicitaciones, de invitaciones, pero recuerden que los libros estos infantiles, incluso libros técnicos, lo han utilizado para otros
opciones. Ok, tenemos el Kirigami en Pinterest. En la actualidad, vean cómo lo podemos representar tanto para tarjetas de presentación, vean cómo se ve los cortes. Esto es como nosotros mostraríamos el corte asignado del pop-up para poder facilitar a la imprenta y que no haya esos errores. Pero aquí, por ejemplo, no es tanto como el pop-up. Aquí es plantilla sobre plantilla sobre plantilla y alguna intervención con color para darle mayor profundidad. Pero si no le daban lo que es las luces y sombras, igualito, si ven la cantidad de cartulinas que tiene, hubiese dado exactamente la misma profundidad. Aquí, por ejemplo, se estudia lo que es cada una de las piezas que iban a hacer. Vean cómo lo representan aquí. Repito, yo les estoy dando las opciones, ustedes deciden con cuál trabajar. No es necesario, ojo, tampoco es necesario que sea cortar papel. Pueden trabajar lo que es cartulinas o cartón para que dé mayor resistencia, puesto que encima de esa presentación ustedes van a colocar lo que es el cómic. Por ejemplo, aquí son varias piezas, pero que sí se pueden encajar unas a otras. Tenemos, de hecho, a pesar de que es una red social muy común y se puede prestar a que haya ciertos plagios, vean que podemos utilizar varias ideas y recrear sus representaciones. Por ejemplo, aquí, que está aquí tiene los distintos cortes para flores. ¿Qué pueden hacer? No necesariamente tiene que ser uno u otro, pueden mezclar las técnicas y decirme, profesora, yo voy a utilizar como técnica principal el book knot, pero voy a tener detalles del kirigami porque necesité cortes y necesitaba ciertas texturas. No es necesario que sea una o la otra, pueden ser fusionadas. Por ejemplo, aquí lo que ellos tienen como en Japón como teatros de luces y sombras, y de hecho hay grupos de teatro que lo hacen, pueden hacer esto también. Y aquí colocar en la parte superior el cómic. Pues acuérdense que parte de la intención de utilizar estas técnicas es la presentación final. Pueden agarrar muchas ideas, de verdad que no hay límites en este caso. Ahora bien, la representación del kirigami en game, en lo que son los videojuegos, que es lo que ahorita tiene tendencia, vean cómo está. Aquí es una presentación, ustedes dirán que eso es todo digitalizado. No, esta es una caja. Una caja que tiene al menos 30 por 30, tiene una, dos, tres paredes. Al frente no tiene paredes porque vean cómo está aquí abajo, se vería así, completo. La mayor parte de las representaciones del Kirigami Game la usan con paredes falsas, obviamente, pero la principal viene siendo de acetato para poder ver la representación. Vamos a ver si consigo otro. Bueno, vamos a ver si dándole aquí me sale el kirigami de... Ah, bueno, sí, ya le había dado, pero no me da. Bueno, aquí tienen otras que son por plantillas, si ven aquí el vehículo, pero esta es la idea. Entonces, ¿qué harían ustedes aquí arriba? En la de arriba le pondrían un techo y colocarían lo que es un pie de amigo para soportar el cómic que ustedes van a presentar ese día. Eso, vuelvo a repetir, es decisión de ustedes. Voy a proceder a explicar lo que es el book knot. Bien, voy a proceder a explicar qué es el book knot. El book knot es una representación de espacios imaginarios, puede ser de una película, de un libro, pero que se utilizó estratégicamente para ubicarlo dentro de estantería. No necesariamente tiene que ser vertical como lo ven aquí, puede ser también horizontal. Depende de la necesidad de la escena, pero no deben ser muy grandes. ¿Por qué no deben ser muy grandes? Porque van a estar dentro de estanterías y el espacio en estantería no es mucho. Por eso generalmente la gente que usa esta estrategia la utiliza de forma vertical, porque nada más, si se dan cuenta, ubicarían dos libros más o menos gruesos. Debe de tener profundidad. En la actualidad nosotros podemos conseguir X cantidad de escenas para que nosotros los armemos. Te dicen cómo armarlo, cómo debería tener la presentación, da la técnica como tal,
pero en el caso de ustedes no van a buscar eso, ustedes lo van a crear. ¿Qué profundidad más o menos? Podría ser de 20 a 30 centímetros de profundidad, pero el ancho sí no debería ser mucho, porque si lo hacen muy ancho, entonces van a tener que crear más y más este detalle. Por ejemplo, aquí tienen uno de los años 1600, por decirlo así, pero era porque era como para que las niñas se incentivaran a este espacio. Por ejemplo, la cocina. Nosotros podíamos conseguir estas réplicas de cocina, de las ollitas, de los utensilios y todo lo demás. Obviamente en la actualidad no se está haciendo porque es muy costoso. Eso es más que todo artesanía, no era algo que se hiciera mucho en masa, aunque lo hicieron, ¿no? Obviamente la presencia del mundo asiático siempre haciendo reproducciones en masa. Ahora, hay varios. La más utilizada en la actualidad es una de las más costosas todavía, porque tienes que tener el equipo, que es la impresora 3D. Obviamente no van a usar la impresora 3D, van a hacerlo a través del origami, kirigami. ¿Y qué es lo que tiene a la final? A la final es una representación de una escena, ¿verdad? Eso se le llama diorama. Si no saben qué es un diorama, aquellos historiadores donde quieren representar, aquellos historiadores que quieren representar algunas escenas o batallas, específicamente porque los dioramas se utilizaron más que todo para batallas, para representación de batallas. No sé si alguno vio Una noche en el museo, que es una comedia, han hecho varias, pero hay una parte de esas películas donde hay como unos personajes que son en miniatura. Eso es un diorama. Ahí representaron una escena de los romanos y una escena donde estaba el avance del tren. No es necesariamente nada más eso. Nosotros aquí, si nos buscamos a la historia de nosotros los venezolanos, por lo menos aquí en Carabobo, podíamos representar la batalla de Carabobo, que inicia en Capo Carabobo hasta lo que es la entrada de Tinaquillo, porque ahí es donde se finaliza toda esa escena como tal. Ustedes sí van a hacer un diorama, pero van a hacer un diorama de su historia. No es real, pero es una historia. Ahora, ¿es funcional? Sí, es muy funcional, porque eso hace y crea más vínculo con el target. O sea, estamos hablando del público objetivo. Por ejemplo, siempre podemos ir dependiendo de la escena, árboles, escritorios, platos, montaña, X cantidad de cosas. Por ejemplo, aquí vean que es como un callejón, y la representación es de algunas ventanas. Profe, mire, pero yo veo que es difícil. No, ustedes van a ir armando de atrás hacia adelante, de tal manera de que ustedes mismos puedan manipular lo que están haciendo. Casi todo esto los que ustedes consiguen es por desarmable. O sea, ellos tienen piezas como si fuese un rompecabezas gigante. ¿Ok? Representaciones hay mucho. Por ejemplo, miren esta. Esta es más sencilla, muy vacía, pero es el propósito, pues. Pero se enfocaron más que en los detalles de los laterales, en el detalle de la profundidad, dando una vista a la galaxia. Pero vean dónde está en los libros de ese género. Voy a pasar a Pinterest para que vean algunos ejemplos tanto del kirigami como del book note. Bueno, ya yo había pasado por los de kirigami. Vamos de una vez al book note. Por ejemplo, vean aquí. Hay varias representaciones. Aquí, por ejemplo, está lo que es un hombre lobo. No hicieron un gran detalle, solamente hicieron como que si él está saliendo del libro. Y está bien, pero la mayor parte no lo va a ver como si fuese la técnica. Vean cómo se está armando aquí, pieza por pieza. Y todo es por encaje. Por eso es que yo le dije en clase que podían hacerlo de esto. Obvio, esto es madera, pero no necesariamente tiene que ser de madera. Aquí tienen otras escenas. Vean cómo se ve todo esto aquí adentro. Todo eso en una presentación de máximo 30 centímetros de alto por unos 15, 20 centímetros de ancho. Y estoy hablando que el ancho me parece que es demasiado. Más seguro que estos sean 12, 15 centímetros. Y de profundidad sí debe ser lo que de la estantería. ¿Ven? Como les estaba diciendo, vienen en cajitas y todo esto se va yendo desarmando y te dicen cómo irlo encajando. Vamos a ver si consigo otras que tengan video. Acá.
¿Qué es lo que harían ustedes al final? Por ejemplo, vamos a esta, voy a abrir una de foto para que me sea más fácil explicar. Ok. Si hicieran esta, aquí arriba debería haber un pie de amigo para poder colocar la revista. En este caso no van a hacer una revista, sino que van a colocar el cómic como tal, como ya se les había indicado, de tal manera que se pueda soportar por sí solo. La altura máxima va a depender de los requerimientos, ¿ok? Lo más importante, más que la altura, más que dónde van a colocar el cómic, es la representación que está ahí. Probablemente me dirán, en la historia no hay una escena que me diga cómo evocar esto. Entonces, no es necesario que sea una escena propiamente del cómic. Puede ser una escena que ustedes digan, mira, es de un capítulo anterior o un capítulo posterior o un recuerdo como tal. Y sí se puede, pues. Obvio, todo tiene que estar ambientado. Por ejemplo, aquí está una representación del libro y el nombre del libro como tal. Claro, ustedes miran, pero ¿qué objeto tiene que esto esté ambientado si eso va a estar en una estantería? Pero si lo sacan y no está en una estantería, se puede observar cada uno de sus detalles. Recuerden que nosotros no podemos dejar vacíos comunicacionales al espectador, porque una cosa es lo que uno percibe y otro lo que el espectador está en conciencia de lo que va a hacer.